la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Esa es la única cuenta que tengo. Los estoy leyendo. Muchas gracias. Ya regresamos con el siguiente tema de la noche. Venezuela, allá en La Haya. Ya vengo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu ONU VZLA, Conclu ONU VZLA. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. La etiqueta es Conclu ONU VZLA. Si usted está en Venezuela, recuerde que la señal de CNN Español se ve las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo. Solo en Venezuela. Es una señal abierta y libre para los venezolanos. cnnespanol.com/en vivo. Y es que Venezuela es un país al borde del colapso, ¿no? Un país en medio de una crisis humanitaria con alta escasez de alimentos y medicinas, envuelto también en una ola de protestas antigubernamentales donde ya se contabilizan 43 muertos. Aquí en CNN mantenemos un compromiso con Venezuela. Informamos a diario, de forma veraz y transparente, esto, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro prohibió la transmisión de CNN en español en el país. Y es por este compromiso que tenemos con nuestros televidentes que CNN envió de manera encubierta, para evitar ser arrestado obviamente, a nuestro corresponsal de guerra y de amplia trayectoria internacional, Nick Patton Walsh, a Venezuela. Lo enviamos para allá, un corresponsal que ha visto los escenarios más difíciles del mundo, Irak, Afganistán, Siria, y ahora se suma a Venezuela, ¿no? Esto que le presento a continuación es la primera entrega de... La horrible caída de Venezuela en la pobreza y el caos se puede ver al manejar por la capital. Este camión de comida se descompone y es saqueado en cuestión de segundos. Escasean los alimentos básicos. No falta blanqueador, pero hay colas largas para conseguir pan. Una crisis creada por las políticas descabelladas de un gobierno que ahora quiere ocultar el colapso, reprimiendo e intimidando a los periodistas. Tuvimos que ir clandestinamente y gran parte de nuestra filmación la hicimos en secreto para evitar ser arrestados. Algunos de los más pobres al borde de morirse de hambre. La gente exige un cambio durante manifestaciones violentas. Muchas vidas se pierden a medida que la desesperación se encuentra con gases lacrimógenos y perdigones. ¿Han oído de los cócteles Molotov? Pero eso sería demasiado simple para un país rico en petróleo donde las cosas funcionaban bien. Así que este es un cóctel Puputov, una bomba de aguas negras. Con gasolina y amoníaco. Esto es preparado directamente para ellos. Esto es para ellos nos tiran bombas lacrimógenas que valen $60. Este es el enfrentamiento diario. Turbas atacadas por matones del gobierno en motocicletas que a veces disparan indiscriminadamente. Los disparos cobran por lo menos una vida. Hoy la de Miguel Castillo, de 27 años. Pero esto no para la batalla diaria por la comida. Virginia ha estado haciendo esto por 18 meses para alimentar a sus 5 hijos. No encuentra trabajo desde que tuvo a su último hijo. Pero aquí a veces encuentra lo que llama carne. No, pues la comida normal, a veces he conseguido así como pan relleno, arroz con carne o caraota y la meten en bolsa, pasta, comida común pues. En la mayoría de los países, los mercados determinan el precio de la comida, pero en Venezuela es el gobierno quien lo decide, así como cuánto deben ganar la mayoría de las personas mensualmente. Y el problema es que como el precio del petróleo se ha venido abajo en el mundo, se les ha acabado el dinero, lo cual significa que no les alcanza. Así que para comprar este arroz, uno tiene que encontrar 3 veces más billetes que los que tengo aquí. Y eso equivale al salario mínimo de todo un mes. Por donde miren, la represión y el hambre acosan a esta ciudad. Jesús es un malabarista, un mago para fiestas infantiles. Nos cuenta que lo apalearon el día antes de las manifestaciones. Ahora mendiga para que le den comida. La situación en el país ahorita nada más no sirve. Si te hace sincero, ahorita estoy en situación de calle. O sea, 2 días en la calle, 2 días en mi casa. Pero cuando voy a mi casa es porque llego a un mercado. Lloran a sus muertos con una indignación tranquila, no beligerante. A
América del Sur espera que Venezuela pueda remediar su crisis sin mucho derramamiento de sangre, pero han caído tan bajo que habrá que ver si lo logran. Nick Payron Walsh, CNN, Caracas. El gobierno de Venezuela ha dicho en reiteradas ocasiones que sus problemas han sido exagerados por medios extranjeros hostiles y que la caída de los precios del petróleo y las acciones de los magnates, amigos de la oposición, han influido en el problema. Pero en la comunidad internacional hay otras teorías. Este miércoles se sostuvo por primera vez una reunión privada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la crisis venezolana. La inclusión de Venezuela en la agenda fue hecha a petición de Estados Unidos. Para los embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo, la reunión no busca activar acciones en contra de Venezuela, sino prevenir un mayor deterioro. El gobierno venezolano, por medio de su embajador en el organismo, rechazó la discusión. Escuche usted. We just had the Security Council meeting on Venezuela, and what I explained to my counterparts is the United States' reason for calling this meeting was not to be intrusive. It was not to be heavy-handed. It was the fact that we've seen dozens killed. We've seen many injured. We've seen 150 political prisoners, over 1,500 arrests, and clearly we're starting to see serious instability in Venezuela. Queremos hacer una declaración en nombre de nuestro país respecto a lo que ha ocurrido en el Consejo de Seguridad. Primero que todo es que queremos expresar nuestro más claro repudio al intento fallido de los Estados Unidos para traer el tema de Venezuela al Consejo de Seguridad. Como muy bien lo dijo el presidente del Consejo, el embajador Elvio, Venezuela no es parte de los temas del Consejo de Seguridad. Las acciones internacionales no se detienen. Este martes el partido del senador colombiano Álvaro Uribe, el Centro Democrático, consiguió el apoyo de más de 60 senadores para elevar ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya una denuncia en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro por delitos internacionales. El total de los firmantes parlamentarios ya suma más de 80. Según Iván Duque, senador por el Centro Democrático, el gobierno de Juan Manuel Santos no sostiene un compromiso formal de Estado ante la crisis venezolana y por ello abogó para que sean los poderes públicos quienes presenten la denuncia. La denuncia acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos como desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución, entre otros. Esto según recoge un comunicado del mismo partido. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento del presidente Maduro sobre el tema. Vamos a hacer una pausa para regresar y analizar esto con uno de los protagonistas. Entonces regreso con Venezuela. Allá en La Haya, senadores de oposición colombianos denuncian a Nicolás Maduro. En esta parte del programa le doy la bienvenida a Iván Duque, senador colombiano por el Centro Democrático, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Fernando, un placer estar en tu programa. Senador Duque, vemos esta iniciativa, esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, ya son más de 80 los legisladores que han apoyado precisamente la misma, y le pregunto, después de ver lo que ocurrió el día de hoy en el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, ¿por qué piensan ustedes que esto vaya a tener un mayor alcance? Bueno, yo creo, Fernando, que han pasado cosas muy importantes también. Ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a crímenes de lesa humanidad ordenados desde la cabeza del Estado venezolano. Y hoy vimos también a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad hacer denuncias muy graves sobre los crímenes de Estado que ha ordenado este sátrapa que está oprimiendo al pueblo de Venezuela. Nosotros hemos presentado un documento, una denuncia. Tenemos ya más de 75 senadores firmando esa denuncia y esperamos ir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ella evalúe las pruebas que están allí, el contenido de esa denuncia y pueda abrir el camino para una investigación formal contra un sátrapa que todos los días está ordenando crímenes graves contra la población venezolana. Estamos hablando de tortura, estamos hablando de encarcelaciones masivas, de llevar a personas a guarniciones militares para ser interrogados abruptamente.
estamos viendo inclusive principios de lo que es el crimen de apartheid y por supuesto estamos viendo también graves señales de genocidio. Aquí mismo en este estudio, en entrevista con el secretario Almagro, le hablaba yo de la posibilidad de que en algún punto se llegara precisamente a la Corte Penal Internacional. Él no lo descartaba. Sin embargo, el planteamiento que habíamos estado revisando era el de un país necesariamente que hiciera la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Aquí es un grupo de legisladores. ¿Hay alguna diferencia en el peso de lo que esto puede representar? Yo creo que sí, Fernando, porque el artículo 13 del Estatuto de Roma establece que denuncias directas pueden ser formuladas por un Estado, pueden hacerse por el Consejo de Seguridad o pueden ser investigaciones que de oficio adelanta la Fiscalía de la Corte. Nosotros estamos apelando a ese tercer mecanismo y para eso la Corte ha recibido en muchas ocasiones denuncias de particulares o de organizaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces aquí lo que esperamos es que más de 70 senadores colombianos estén entregando ese documento a la Fiscalía que pueda ser revisado y esperamos dos consecuencias que yo creo que se pueden dar en corto tiempo. La primera, que la Corte a través de la Fiscalía solicite un acto de observación a Venezuela, es decir, que la Corte empieza a alertar sobre lo que está ocurriendo en ese país. Y segundo, que valorando lo que estamos presentando en la demanda, la sustentación probatoria, pueda iniciar una investigación formal a Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo contra el pueblo de Venezuela. ¿Cuánto se pueda tomar esto? No sabemos, pero esperamos que este inicio que estamos haciendo los legisladores colombianos pueda ser acompañado por legisladores de otros países y que ojalá también se sumen otros estados a acompañar esa denuncia para que prospere y no queden en la impunidad estos crímenes graves que este sátrapa está cometiendo con el pueblo de Venezuela. Esa era mi otra pregunta, pero ya me la ha respondido, el pensar en legisladores de otros países sumándose a esta iniciativa, a esta denuncia que viene desde Colombia, pero que viene desde el legislativo. Y senador, estaba precisamente la canciller María Ángela Holguín ahí presente. Lo único que atinó a decir fue pues que no se va a presentar más el embajador colombiano en Venezuela por el momento, sino que va a quedarse todavía en Colombia. Y ustedes hablan de que pues prácticamente no hay una postura firme o una actitud firme de parte del gobierno del presidente Santos. ¿A quién le atribuyen ustedes esto o qué esperaban del gobierno del presidente Santos ante la situación venezolana? Pues Fernando, mire lo curioso que es la vida. En el año 2004 Juan Manuel Santos publicó un artículo donde decía que la situación de amenaza a la democracia en Venezuela no podía ser tolerada y que el silencio podía ser silencio cómplice. Hoy él como gobernante ha mantenido una diplomacia meliflua y timorata frente a todos estos crímenes. Ahora yo le quiero decir cosas como esta. No solamente las agresiones de Nicolás Maduro son al pueblo de Venezuela, a Colombia también. Ha habido deportaciones masivas de colombianos y hay temas tan graves como que ese gobierno ha auspiciado y ha protegido terroristas colombianos en su territorio, como es el caso de los cabecillas del ELN y como lo hizo también con los cabecillas de las FARC durante mucho tiempo. Segundo, esas pocas armas que ha venido entregando las FARC, no se ha dicho la verdad sobre los cereales que podrían confirmar que muchas de esas armas entraron a Colombia triangulados con el auspicio de la Guardia Nacional de Venezuela. Y lo grave es que hay un corredor de narcotráfico en la zona fronteriza, en una región que se conoce como el Catatumbo, que es aprovechada por el cartel de los soles enquistado en el gobierno de Venezuela para manejar operaciones de narcotráfico. Y lo único que hemos visto de parte de la Cancillería nuestra ha sido una relación timorata, débil, tratando de llevar estos a unos foros de diálogo, pero no ha habido denuncias ejemplares. Yo creo que hoy Colombia tiene que despertar y hacer todas las denuncias necesarias. Y además una cosa, Fernando, Colombia no puede seguir siendo miembro de UNASUR cuando UNASUR está contemporizando y auspiciando con su pacatería lo que está haciendo Nicolás Maduro. Yo creo que si Colombia quiere tener una diplomacia asociada con los principios y no hipócrita, debe decirle a UNASUR o denuncia la dictadura o Colombia se retira de UNASUR y debería invitar a otros países que también defienden la democracia para que procedan de esa manera. De hecho, esa es la propuesta de la canciller Holguín, senador, el que finalmente UNASUR fije una postura. De hecho, ella dice que va a convocar precisamente a la misma reunión de UNASUR, estando en la OEA. En los próximos días habrá una reunión de cancilleres. Pero ahora,
déjeme y le pregunto ya para cerrar, senador. Esto que, por un lado, inicialmente planteaba el ahora presidente Juan Manuel Santos, ¿por qué cree usted que cambió con el tiempo entonces? ¿Qué tipo de... hay compromisos? ¿A qué le atribuyen ustedes esto? Pues mire, yo creo que hay una frase que a mí siempre me gusta acuñar, Fernando, y es que cuando la diplomacia se ejerce sin ciertos principios se convierte en hipocresía o se convierte en complicidad. No se trata de que Colombia utilice un discurso agresivo, ni siquiera pugnaz, pero que Colombia tenga la verticalidad y la firmeza para denunciar en los canales, primero bilaterales, y si no prosperan, hacerlo en los canales multilaterales. Hoy yo creo que se necesita más que nunca que los países de América Latina que defienden la democracia, los principios de la Carta Democrática, tienen que llevar este asunto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también tienen que ayudar a hacer estas denuncias ante la Corte Penal Internacional. No puede ser que en las narices de un continente estén persiguiendo por órdenes de un presidente a la población civil con actos de violencia como los que hemos visto en los últimos días. No puede ser que se estén presentando esas encarcelaciones sin orden judicial, además llevando a guarniciones militares a civiles. No puede ser que estemos viendo torturas a los presos políticos como lo hemos visto con Leopoldo López y con tantos, y que el continente se mantenga en silencio. Ya llegó el momento de tener firmeza en la defensa de los valores democráticos y yo espero que esta denuncia que hemos presentado y que llevaremos personalmente a La Haya sirva para que el continente entero se movilice en la defensa de la democracia y que pueda acusar formalmente a un sátrapa que quiere utilizar la violencia y la represión contra un pueblo que está pidiendo el libre ejercicio de la democracia. Pues veremos qué es lo que dicen allá, ahora sí que allá en La Haya, como el título del programa, allá en La Haya, a ver qué es lo que pasa. Gracias, senador, por haber estado aquí con nosotros, senador Iván Duque, del Centro Democrático. Muy amable, buenas noches. Gracias a usted. Voy a marcar una pausa, regreso entonces. Gracias. Regreso a conclusión, ya. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Nos vemos mañana, gracias. Conclusiones seguirá llegando a ustedes. Si desea mantenerse informado y que no falte la programación de Conclusiones en este canal, suscríbete para que también te mantengas informado acerca de todo lo que diga Fernando del Rincón. Bendiciones.